Yo quiero meditar ahora bajo el tema pacto inquebrantable. Pacto inquebrantable. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es un pacto? Un juramento, una promesa, muy bien. Un pacto puede ser un acuerdo de paz. Un acuerdo. Es un acuerdo, un juramento, un tratado, algo que dos partes estuvieron de acuerdo en hacer. Y ese pacto es tan sagrado delante de Dios que cuando se hace delante de Dios, Dios espera que el hombre pueda respetar dicho pacto. Preste atención, desde el principio de la creación, Dios plantó a Adán en el huerto de Edén y le dijo lo que tenía que hacer. Cosas interesantes que aparecen es que en el transcurso de la vida el hombre comenzó a hacerlo mal, y cuando el hombre comenzó a hacerlo mal, Dios decidió en su corazón, en su ser, destruir a la humanidad, pero encontró gracia a un solo hombre llamado Noé. Y Dios hizo pacto con él y le dijo: yo pongo un pacto entre ti y mí, y el pacto es que no volvería a destruir la humanidad, no volvería a destruir la tierra con lluvia, con diluvio, como lo he hecho contigo. La señal, le dijo él, oiga esto, la firma de que yo Jehová hago este pacto con la humanidad es que cuando vuelva a haber lluvia y haya nubes y haya sol, pondré mi arco iris en el cielo, en el aire, para acordarme del pacto que yo hice con ustedes. Y Dios se acuerda del juramento que le dio a Noé. Por esa causa, usted puede ver que hay gente que es perversa, que hay gente que es mala. Y uno diría, pero ¿cómo Dios es tan misericordioso? ¿Por qué no les manda un trueno? Y Dios no lo hace porque Él tiene un pacto, porque Él tiene un juramento. Luego vino más adelantito y concertó otro pacto con Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? Y Abraham le dijo a Abraham: yo hago un trato contigo, hago un pacto contigo. Yo bendeciré en ti, en tu simiente, todas las familias de la tierra. La simiente de Abraham habría de ser desde Abraham hasta que llegara Jesucristo. Y en Jesucristo Dios bendijo todas las familias de la tierra. Por esa causa nosotros estamos bajo bendición y no bajo maldición, porque Él hizo un pacto. Ahora viene el hombre, mire los pactos del hombre, y hace un acuerdo, especialmente en nuestros tiempos, ¿no? Y vienen las personas, ojo con esto, y se unen, se enamoran, se casan. Y cuando uno firma, usted está haciendo un pacto, un contrato, un acuerdo de vivir, de estar ahí. Pero como el hombre es de una materia tan mala, no puede cumplir a ese pacto y siempre el hombre quedará corto. Por esa causa la Biblia nunca exalta al hombre, lo contrario, dice que el hombre, hermano, no se acuerda, la vez pasada vimos que es menos que nada, que es como la flor que aparece y luego desaparece. El hombre siempre va a ser infiel, pero la palabra de Jehová nuestro Dios permanece fiel para siempre. Y Él decidió amarnos a nosotros así como somos, de malos, tramposos y con cosas terribles. Y Él juró amarnos. Él hizo un pacto de amarnos en Jesucristo. Y se lo dijo a Abraham. Y Dios cumple sus pactos. Y eso que leímos que tiene que ver con pacto inquebrantable. Los nombres de esos valientes que están plasmados ahí eran hombres igualitos a nosotros. Pero hermano, eran iguales, no había diferencia. Y viene cuando este muchachón Josué entró a la tierra prometida y comenzó a conquistarlos. Hubieron unos muchachos que, mi respeto, qué inteligencia. Y dijeron: no hay forma de que nosotros peleemos contra Israel. Jehová está con ellos. Los de Gabaón, dijeron los gabaonitas: pongámonos vestidos rotos, ropa andrajosa, busquen pan mojoso, busquen odres de vino viejo, busquen calzado viejo. Vamos a ir a encontrar a Josué antes de que llegue a nosotros y le daremos una mentira brutal. Le diremos que somos lejísimos, que nuestra ropa está andrajosa, que el pan está mojoso, que el vino está... Una cosa que le inventaron terrible. Llegaron donde Josué y le dieron la historia. Bien plan. Mi respeto para esa mentira. ¡Wow!
Y vino Josué y dijo, pero no sabemos si ustedes son de aquí cerca y ustedes quieren alianza con nosotros. No, mira, Josué, la evidencia está: pan mojoso, vestimenta andrajosa rota por el largo camino que hemos tenido. Y dice la palabra que Josué y los príncipes de Israel hicieron alianza con aquel pueblo y juraron no matarlos y pactaron delante de Jehová no matarlos. El pacto se selló delante de Jehová. Al tercer día se dieron cuenta que los gabaonitas habían mentido y que eran de ahí mismito. Y les dijo Josué, ¿por qué causa ustedes me mintieron? Pero hay un dato importante. Dice que cuando ellos le mintieron y Josué no consultó a Jehová. Si él hubiese consultado a Jehová antes de hacer el trato, ¿cuál nos pasa a nosotros? En el diario vivir, yo me deleito escuchando a mi amigo Jeffrey. Él me cuenta de unas cosas que tiene que arreglar en su trabajo, que digo, ¿cómo lo resolvió? Y comienza a matarse, a batallar tratando de arreglarlo. Y después que batalla todo el día, al fin reflexiona. Fui Jeffrey, a arreglar esto. Cuando vio que ya no puede, después de pelear un día, se acuerda de nuestro Dios. Y cuando se acuerda de nuestro Dios, clama a Él para que le dé sabiduría. Y entonces resuelve las cosas así. Porque nosotros no consultamos a Jehová antes de decidir, igualito que Josué. Y quedó, le dijo los gabaonitas, como nosotros escuchamos de Jehová tu Dios, que venció a los egipcios, que cruzaron el mar en seco, que cruzaron el Jordán, lo que le hiciste a los enemigos, temimos por nuestra vida. Y dijimos, vamos a fingirnos ser de lejos y llegaremos a Él. Y quizá Él perdone nuestras vidas. Y le dijeron, ahora henos aquí. Por temor de ustedes, del nombre de Jehová, nosotros hicimos tal cosa. Pero aquí estamos, Josué, lo que tú decidas, eso será. Y Josué les dijo, juré pacto delante de Jehová que no los iba a matar. ¡Pum! Dijo Josué, como me engañaron, entonces ustedes van a ser los leñadores, toda su vida van a ir a traer leña para traérsela a Israel y agua para traérsela a Israel. Dijeron, un favor nos hace, la vida ya la libramos. Ese pueblo que fueron tan inteligentes y entraron en pacto, es el pueblo que menciona aquí el pasaje que leímos. Ojo con esto, ahora sí entramos al asunto, pero ya se me fue el tiempo. Mire, y viene esta gente, y cuando Saúl está gobernando, es que Saúl hacía todo tan mal. Yo no le veo cómo Saúl, que todo lo que emprendía lo hacía mal, en desobediencia, en rebeldía, sabiendo que había pacto con los gabaonitas de no matarlos. Se le ocurrió la brillante idea a Saúl, como el del rey, y dijo, yo los mato, estos son amorreos, estos no son judíos, matémoslos. Y comenzó la destrucción. Qué bueno para los gabaonitas, que en ese tiempo también los filisteos pelearon contra Saúl y lo mataron, si no los extermina Saúl. Ahora, y pasó el tiempo, David llegó a ser rey, y como que no había pasado nada. Pero en el capítulo 21, verso 1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Ve que hubo un pacto delante de Dios y a Dios no se le olvidó. Juraron que no los iban a matar y ahora alguien los está matando. 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y él les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento o pacto, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré de vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Espérese un segundo. ¿Cómo? ¿Qué quieren que haga por ustedes, gente de Gabaón? Porque ciertamente se hizo lo que no debió hacerse con ustedes. Saúl los estaba exterminando y había pacto inquebrantable que no debió de ocurrir esto. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué desean? Para que bendigáis la heredad de Jehová. ¿Cómo está la cosa? David entendió
que por cuanto se había quebrantado el pacto que se había juramentado, hasta que estos no soltaran la injusticia que se les había hecho, ellos estarían mal todo el tiempo. Y David entendió que lo que había ocurrido no era nada bueno y había que ponerse a cuentas, como le pasa hoy en día a la humanidad. Dios nos deja. Y uno puede quebrantar el mandamiento de Dios todos los días y a cada rato. Uno puede hacerlo. Y Dios nos deja, y Dios nos deja, y Dios nos deja. Pero llega un momento que te dice el Señor, espérate un poquito. Y te pone un alto. Y Él dice, yo quiero que entremos a cuenta. Porque toda tu vida has vivido injustamente. Y para nosotros tener paz en nuestro corazón, necesitamos ponernos a cuenta con nuestro Dios, con la justicia divina. De otra forma no hay manera de tener paz. Por eso aquellas inquietudes en nuestro corazón a veces y aquella cosa que nos acostamos a dormir y hasta durmiendo no descansamos, ojo, estamos dormidos y aún dormidos no descansamos, pasan pesadillas en nuestra cabeza, pasan pensamientos y despertamos y ya debimos de haber dormido 8 horas o más y nos levantamos y aún seguimos cansados porque nuestra alma está saturada de cargas que no salen hasta que nosotros venimos al Señor. Ok, 4. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarlos sin dejar nada de nosotros y en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo haré. ¿Usted escuchó lo que pidieron esa gente de Gabaón? Había un pacto, un juramento inquebrantable. Israel a través de Saúl lo había quebrantado. Y Dios allá en el cielo lo vio. Mira, hermano, todo pacto que se quebranta delante de Dios trae sufrimiento, trae dolor, trae incomodidad, trae cosas no agradables a nosotros. Porque uno entra en quebrantamiento del pacto que se hace delante de Dios. Mire, hermano, por eso hay un pasaje en la Escritura que dice, oiga, entre todos los atributos de nuestro Dios, que es tan amoroso, que es tan misericordioso, que su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad, y Dios se deleita en misericordia, pero también dice la Escritura, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es que con Dios no se juega, y uno o le sirves bien y te pones bien, o miras qué haces, pero Dios no acepta ese cuentecito de que sí, y como que no, vamos a servirlo a Él genuinamente, porque a quién le podría gustar que le sirvan parcialmente o que... Ahora, ¿cuál era el problema que tenía David en Israel? 3 años sin lluvia. Y David, hombre de Dios, dice, aquí hay algo raro. ¿Cómo va a ser que no va a llover en 3 años? Pero ellos no tenían el sistema de irrigación que nosotros tenemos. Y comienza a faltarles el alimento. Y cuando comienzas a tener hambre, no puedes buscar a otro lugar. Cuando uno comienza a tener hambre espiritual, cuando uno comienza a tener necesidad económica, hablo de situaciones que tú te ves a palitos y que no alcanzas para la renta y que comienzas a ver qué amigo te ayuda y alguna vez te ayuda, de repente comienzas a ser ya fastidioso porque toda la vida te acercas para pedir dinero, cuando ya todos te ven mal, cuando nadie te quiere ni contestar el teléfono, cuando uno ya no puede resolver las cosas, cuando el hambre es muy aguda en todos los sentidos, me refiero a humillarme delante de Dios. Y David lo hizo. Siendo el rey, dijo, esto está normal. Como que 3 años sin lluvia. Y cuando le dijeron cuál era la solución, los gabaonitas, no hay problema, yo lo haré. Ahora, cualquiera pensaría, ¿no? ¿Y al rey qué le importa si son gente de familia de Saúl? ¿Qué con él? Y perdonó David a Mefibosé por el juramento, por el pacto que había entre Jonatán y él. ¿Se acuerda de ese pacto? Jonatán y David hicieron un pacto. Mire lo importante que es hacer pactos delante de Dios.
Jonatán le dijo a David, júrame David, que cuando tú estés en el trono, harás misericordia con mi casa, con mi familia. Y David lo juró. Cuando le dijeron a David, danos 7 hombres para que los ahorquemos, él dijo, yo miro de dónde los saco, pero a Mefiboset, hijo de Jonatán, no me lo van a tocar, porque yo hice un pacto, porque yo hice un juramento con él, y él será librado de la muerte, porque él está bajo el pacto. Hermano, el mantenerse en el pacto de Jesucristo nos da vida, nos libra de la muerte, nos libra de la condenación. No se salga del pacto de Jesucristo. No se salga de su cobertura, de su sangre, de su amor, de su santidad. No se salga, porque cuando usted se salga no hay protección alguna. Ahora, pues hermano, si ya él, el que podía librar, lo libró, ¿y qué le va a doler a David lo que estaba pasando, verdad? 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido a Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, Mical, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Birsalai, Meolatita. ¿Quién es Mical? Aparte de ser hija de Saúl, la que se rió, la primera esposa de David. ¿Cómo, rey? Ahora, cuando yo lo leí la primera vez en casa, me voló la cabeza. ¿Cómo, hija de Mical, hija de Saúl? No puede ser. Pero si Mical es la primera reina, ¡ojo! Mical es la primera esposa de David. ¿Cómo va a ser eso? Y aquí hay algo extraño, porque mi mente reporta y dice, pero si Mical no tuvo hijos, ¡ojo! Miren lo importante que es prestarle atención a los detallitos de la palabra. Mical no tuvo hijos. Capítulo 6, versículo 23 de ese mismo libro. Capítulo 6, 23 dice que Mical murió sin hijos. Mical no tuvo hijos de David. Sin embargo, aquí dice que 5 de ella, pero dice también hijos de Adrei. Entonces comencé a investigar y encontré a este vato llamado Adriel, gracias. ¿Qué dice 1 de Samuel 18, 19? Dice, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. ¿Sabe quién es Merab? Merab es la primera hija de Saúl. Cuando Saúl le dijo a David, David, cásate con mi hija, él dijo, ¿acaso les parece poca cosa ser yerno del rey? Él dijo, no. Entonces se la dieron a este Adrei, ¿cómo se llama ese Adrei? Y Saúl dijo, pero Mical, mi hija, ama a David. David, ¿qué tal Mical? Y como que David dijo, Mical, sí, como que me gusta. Y se casó con Mical. Ahora, note que ahí dice exactamente de quién era hijo este Adrei. Ahora, mire lo que estábamos leyendo en el capítulo 21, el versículo 8. 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Basei Meloai. El mismo vato. Mire, cuando yo lo leí aquí, mi mente voló, pero ¿cómo van a ser hijos de Mical si Mical no tuvo hijos? ¿Por qué aquí el escritor le da hijos a Mical si no tuvo? Quien tuvo los 5 fue su hermana. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué el relato nos dice así? 2 posibles razones. Una, error de traducción. Cuando lo tradujeron se equivocaron. Y yo me dije, tiene toda razón, porque es el mismo sujeto, es la misma persona, a como quiera. Esos 5 muchachos eran sobrinos de Mical. Y por eso, y una otra explicación dice que como Mical no pudo tener hijos, su hermana mayor le dijo, te doy mis 5 hijos, críalos tú. Y también tiene sentido, aunque la Biblia no lo dice. De manera que esos 5 muchachos eran hijos también de Mical, porque posiblemente ella los crió. Siendo la reina, tuvo el poder para criarlos. Y por eso dice 5 hijos de Mical. Ahora, si a mi primer reina yo agarro sus 5 hijos y se los ahorco, ¿cómo queda la cosa?
Ahora sí entiende. El romper el pacto causa mucho dolor. Para David no tuvo que ser fácil decir: tengo que librar a Mefiboset porque a él yo hice un juramento, hubo un pacto antes de que esto aconteciera. Mi esposa, a tus 5 sobrinos, a tus 5 hijos que tú tuviste de tu hermana, no los puedo guardar, tengo que darlos porque ellos lo pidieron. O los doy a ellos o nos morimos todos los israelitas de hambre. Vaya decisiones que había que tomar, porque había un pacto inquebrantable. Delante de Dios, los pactos que se hacían antes, delante de su presencia, si usted los burlaba, era digno de muerte. Y eso le había pasado a Israel. Nótese, la intercepción justa de David para resolver el asunto libró de la muerte a toda la gente, aunque sí hubo gran sufrimiento para él como rey. Lo que Jesucristo hizo como rey, como ser humano, dice la palabra que una noche antes de él entregar su vida, dice que él lloraba y dice que él sudaba y dice que su sudor, imagínate qué sufrimiento, su agonía era tan grande que su sudor, dice el escritor, que era como sangre. Él en su sudor destilaba sangre por la agonía inquebrantable que había. Un rey sufriendo, un rey padeciendo por causa de salvarle la vida a todas las naciones. David, con el sacrificio que hizo, le salvó la vida a una nación. Jesucristo, con el sacrificio que hizo, le salvó la vida a toda la humanidad, a todo aquel que se acerca a él. Si la humanidad se acerca, el sacrificio del Rey perfecto Jesucristo salva a toda la humanidad. Hermano, la Biblia tiene cosas tan lindas que nos vuelan la cabeza meditarlas y pensarlas, pero con el favor de Dios y el discernimiento de Dios encontramos la conclusión de lo que el Señor quiso enseñarnos. Hermano, no se rompen los pactos. Procure romper menos pactos que pueda, porque eso le dará garantía de estar bien. Versículo 14 de lo que estábamos leyendo. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, que era de donde era Saúl, de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto.